El Departamento de Historia del Liceo Los Cóndores presenta para séptimo año básico la edad de los metales, el descubrimiento de la metalurgia. Clase preparada por el profesor Vinco Carvajal Contreras, clase número 5. Hola niños, ¿cómo están? Hoy continuamos nuestro viaje por los tiempos primitivos, por la prehistoria. Ya hemos visto el paleolítico, hemos visto el neolítico y ahora nos corresponde el último periodo, que es la edad de los metales. Comencemos. ¿Cómo era el mundo a fines del neolítico? Para poder conocer la edad de los metales tenemos que saber cómo era el mundo al final del periodo anterior, el neolítico. Tenemos que recordar que se produce un aumento considerable de la población gracias al aumento de los alimentos. Recuerden que en el neolítico la gente comienza a fabricar, comienza a preparar sus propios alimentos gracias al descubrimiento de la agricultura y de la mano con la agricultura de la ganadería. Por lo tanto, son capaces ya de producir sus propios recursos. Al tener mayores recursos, tienen la posibilidad de intercambiar aquellas cosas que les sobran, aquellos sobrantes, con otros poblados, y por lo tanto se empieza a producir el trueque, las primeras manifestaciones del comercio en los tiempos primitivos. También el mayor aumento de la mayor cantidad de alimentos permite un aumento de la población, aunque a veces había escasez, pero como tenían algunos recursos extras, ellos podían guardar. Pero ocurre algo importante. Las soluciones vienen de la mano de desarrollos tecnológicos para la época que fueron muy importantes. Y eso se debió a la creatividad e inventiva humana, es decir, a ese desarrollo cerebral del ser humano superior al de los demás animales. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos y sus consecuencias? Estamos hablando de fines del neolítico. En primer lugar aparece el arado, pero el arado tirado por animales. Permitió arar más superficie en menos tiempo, aumentando la producción agrícola. Esto generó excedentes alimenticios. ¿Qué significa excedentes? Producción superior a las necesidades de consumo. Es decir, les sobraba o tenían más comida que la que consumían y por lo tanto les quedaba un sobrante y eso ellos lo podían usar para guardar para las épocas malas o bien para el trueque. Ahí podemos ver una imagen de la época donde aparece el arado tirado por animales. Continuamos. También en esta época se inventa la rueda. Es un invento que inicialmente se utilizó en los tornos de los alfareros, pero que posteriormente se incorporó a los medios de transporte como carretas y carros, lo que facilitó las comunicaciones y el traslado de los productos. El invento de la rueda fue importante porque permite llegar a lugares más lejanos. Permite transportar grandes cantidades, ya no a fuerza humana y no a lomo de animal, sino que ahora apoyándose en carretas y utilizando las zonas planas con las que contaban en los terrenos. Ahí está este gran invento. También se inventa las naves a vela. Permitió aprovechar la fuerza del viento para navegar, pudiendo trasladar cargas mayores a mayor velocidad. Esto significa que estas naves a velas las crearon las civilizaciones o los pueblos que estaban a orillas de los ríos más importantes, porque la navegación era a lo largo de los ríos y por lo tanto los ríos se transforman en las autopistas de la época. Aquí podemos ver una estatuilla de uno de los antiguos barcos a vela, de los primeros que se inventaron. Y comienza el trabajo en metales o la metalurgia. Aquí entramos ahora ya a este nuevo periodo. Se utilizó para fabricar herramientas más sólidas y duraderas, haciendo más eficientes los instrumentos agrícolas y otros. La metalurgia requería de un comercio a más distancia, pues el metal generalmente se encontraba en lugares alejados de los poblados. Significa que las minas donde estaban los metales estaban alejados, estaban en las montañas, estaban en lugares retirados a los poblados que normalmente estaban en las orillas de los ríos. Por lo tanto se requería primero contar con carretas para trasladarlo y también
se requería de artesanos especializados en el trabajo de los metales, quienes debían ser capaces de convertir el metal en objetos de gran valor comercial. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacían ellos? Herraduras para los animales, espadas para defenderse de los enemigos, lanzas, escudos y ese tipo de armas principalmente, ese tipo de herramientas. Herramientas como arados, chuzos, hoces y otro tipo de elementos que utilizaban en agricultura. Ahí podemos ver entonces la forma en que ellos aprenden a trabajar los metales. Ahí tenemos un molde con el cual están fabricando una espada. Esa espada después la van a templar y le van a sacar filo. ¿Por qué crees que las sociedades de la Edad Media de los metales también son conocidas como sociedades agrícolas complejas? Aquí ya empiezan términos más importantes, queridos alumnos. Veamos. Primero, porque los procesos descritos modificaron la organización de la sociedad. El aumento de la población, al haber más gente y al haber una mayor necesidad de desarrollar labores que no fueran necesariamente agrícolas o ganaderas, permite que la sociedad se vaya ampliando y vaya ampliándose la oferta de trabajos para la gente. Los habitantes ya no se conocían entre sí, ello porque aumenta la población. En los primeros pueblos en la época del Paleolítico todos se conocían, eran clanes, eran grupos muy pequeños, pero aquí ya las poblaciones comienzan a aumentar, 3.000, 4.000, 5.000 personas, y dentro de un poblado había mucha gente que ya no se conocía entre ellos. Los lazos de parentesco son insuficientes para organizar la vida en común. Ya no se organizan en torno a los grupos familiares, sino que se organizan en torno a grupos sociales. Y aquí pasa algo importante. Aparece por primera vez la figura de los jefes. Eso ustedes lo vieron en un trabajo anterior. Aparece la figura de los jefes. ¿Qué característica tenía el jefe? Tenía autoridad y era de carácter hereditario. Esa autoridad se la daba a su pueblo al elegirlo, ¿cierto? Pero una vez que lo elegían, su puesto era hereditario, es decir, pasaba a sus hijos, a sus nietos y a sus descendientes. Esta autoridad tenía características especiales que eran reconocidas por toda la sociedad a la cual él pertenecía. ¿Cuáles eran estas características que eran reconocidas? Primero, tenía una reconocida capacidad para defender a la población. Tenía la capacidad, por ejemplo, de organizar un ejército y de prepararlo para enfrentar a los enemigos y defender muy bien el pueblo o el lugar al cual pertenecía. También tenía la capacidad para organizar grandes obras hidráulicas, canales y diques. Recuerden que estas civilizaciones vivían a orillas de los ríos y por lo tanto era muy importante tener agua, disponibilidad de agua, para poder mantener vivas las plantaciones, porque con las plantaciones ellos vivían, con las plantaciones sobrevivía el grupo humano y por lo tanto era muy importante tener canales y diques que permitieran acumular agua, primero canalizarla y después acumularla para la época de sequía. También tenía que tener capacidad de controlar el comercio de productos importantes para la sociedad, saber qué alimentos necesitaba su pueblo, pero saber qué alimentos tenían otros pueblos y la forma de poder intercambiarlos con los que ellos fabricaban o con los que ellos preparaban. También tenía que tener dominio de ciertos conocimientos científicos o religiosos importantes para la sociedad. Científicos como por ejemplo conocer los ciclos solares. ¿Para qué? Para ver la época de siembra y la época de cosecha. Para poder saber el clima y saber cuándo va a llover y cuándo va a haber sequía. ¿Para qué? Para poder controlar los alimentos. El jefe, como pago, recibía parte de lo que producían los demás y acumulaba bienes. Esto los utilizaba para ayudar a los más pobres de los grupos humanos y también para obras en beneficio de la comunidad, como hablábamos recién, de las canalizaciones y los diques, pero después ya para empezar a construir templos para las primeras formas de dioses que empiezan a existir. Esto aumentaba el prestigio y el poder del jefe. A partir de entonces, las sociedades se comenzaron a organizar y a tener una estructura definida. De este modo, las sociedades comenzaron a crecer y a desarrollarse. El paso estaba dado para transformarse en una civilización. Así aparecerían más tarde los egipcios, los sumerios
y los pueblos en general a orillas de los ríos Éufrates y Tigris, donde aparecen las primeras civilizaciones conocidas. Hemos llegado al final de nuestra clase y con este hermoso trabajo hecho por los sumerios podemos decir que historia la lleva. Un abrazo, queridos alumnos de séptimo básico. Chao.